Amén, mis hermanos. Entonces, como decíamos, esta sería la cuarta acusación que va a decir Malaquías contra ya no solo los sacerdotes, sino contra la nación completa. Es el pasaje que tiene que ver con el diezmo. Como decíamos ahora, es un pasaje bien controversial porque en esto hay mucho abuso. Entonces, bueno, vamos a leerlo verso por verso. Es un pasaje que a mí personalmente me trajo mucho impacto, hermanos. Yo estudiándolo, yo creo que algunas cosas que a veces uno piensa, algunas cosas que a veces uno habla, tienen un desconocimiento bíblico y tiene a veces una prevención por el ambiente en el que a veces uno ha visto que se ha desequilibrado estas cosas. Pero vamos a ver lo que Dios dice y vamos a tratar de ver cómo eso tiene una enseñanza y unas implicaciones profundas para nosotros. Entonces comienza ahí en el verso 6. Primero que vamos a ver es el carácter de Dios, después el llamado de Dios al arrepentimiento y a volverse el pueblo de Dios a Él, y el aspecto práctico que es la acusación directa que están teniendo en este momento los sacerdotes y que el Señor va a reprenderse. Entonces vamos a ver primero que todo cómo comienza el verso 6. Dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Entonces aquí Dios nos va a hablar que es gracias primeramente a Él mismo, a su carácter, a su inmutabilidad, que el pueblo de Dios no ha sido totalmente destruido, ¿sí? Ellos desde el comienzo de su experiencia como pueblo de Dios fueron rebeldes, fueron necios, fueron desleales, fueron desobedientes. Y lo único que ha evitado que este pueblo sea destruido es que Dios no cambia. Es que Dios hizo un pacto con este pueblo. Es que sus misericordias sobrepasaban la maldad de muchas generaciones. Entonces, aquí Dios nos va a decir que gracias a que Él no cambia, este pueblo no ha sido consumido. Porque si fuera por el pueblo, ellos hace tiempo hubieran dejado de ser el pueblo de Dios. Entonces, la base de la relación de Dios con su pueblo, aún su disciplina, no necesariamente está basada en la responsabilidad del pueblo, porque si por la responsabilidad del pueblo fuera, este pueblo ya con lo que había hecho hubiera sido consumido. Ya con lo que había sucedido en generaciones pasadas, ya era justo que este pueblo fuera destruido. Pero gracias a la inmutabilidad de Dios, a su fidelidad y al pacto que Dios había hecho con este pueblo, eso hacía que el pueblo de Dios todavía para este momento existiera. ¿Por qué? Mire lo que él dice. Por un lado, este pasaje nos muestra la constancia de Dios, la inmutabilidad de Dios. O sea, Dios no cambia, hermanos. Eso es tan bueno. No es que Dios un día quiere esto y después quiere otra cosa. No es que Dios sufre de problemas emocionales. No es que un día Dios está a favor de su pueblo y un día en contra. No. Dios es fiel. Amén. Ahora, en el verso 7 se nos dice que así como Dios es fiel, también se nos dice que la constante del pueblo es que es infiel. Dice ahí: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. O sea que el curso general, el curso constante de Israel fue la infidelidad, hermanos. A mí una vez me preguntaban, enseñando el Pentateuco, que en qué momentos de la historia nosotros podíamos ver que Israel cumplió la ley. Y yo le respondí al estudiante: nunca. Israel siempre quebrantó la ley. Israel tuvo momentos de avivamiento donde algunas cosas se restauraron, pero la constante del pueblo de Dios fue la desobediencia. La constante del pueblo de Dios fue la infidelidad.
Hay casos donde llegan a decir por allá, y se volvió a celebrar la fiesta tal como Moisés lo había dicho, porque desde los días de Josué, imagínense, se habían pasado siglos y siglos donde lo que Dios había establecido a este pueblo no lo cumplía. Entonces, la necedad, el pecado, la desobediencia de Israel no era una casualidad, hermanos. No era una sorpresa, no era que, no, esta generación, no, la verdad era que desde los días de Moisés, el pueblo de Israel tuvo una constante desobediencia hacia Dios. Claro, hubo remanentes, hubo momentos donde algunos hombres piadosos, algunos reyes, pero la generalidad, si usted pone el mapa de la historia de Israel, usted se va a encontrar que la constante fue la infidelidad. Entonces eso le dice Dios a Israel: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardasteis. O sea, el apartarse de las leyes y de los mandamientos de Dios y no guardarlos, para Dios era una constante infidelidad de su pueblo hacia Dios. A veces tenían templo, a veces tenían sacerdotes, pero en la práctica ellos eran desobedientes. Era un pueblo rebelde. Entonces, después de mostrar por un lado el carácter de Dios, por un lado la constante desobediencia de Israel, ahora Dios hace un llamado. Y el llamado es el siguiente, dice ahí: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, aquí comenzamos a ver que Dios llama al pueblo de Israel a desistir de su necedad, a desistir de su desobediencia y de volverse a Dios. Y eso es muy importante, hermanos, porque Dios va a llamar a la restauración de ciertos asuntos que ellos dejaron de hacer. Pero antes de volvernos a los asuntos prácticos como el diezmo, Dios nos va a mostrar que eso es el resultado de volver el corazón a Dios. Porque Dios, antes de volver ciertos aspectos de nuestra vida a la obediencia hacia Él, Él quiere volver primeramente nuestro corazón hacia Él. Él quiere que su pueblo se disponga a buscarlo a Él. Él quiere que antes de traer ciertas cosas a la casa de Dios, Dios quiere que su pueblo vuelva su foco, su corazón, su mente, su voluntad y sus fuerzas a la relación viva y santa que Él quiso siempre querer con su pueblo. Eso es muy importante, hermanos, porque esto nos sirve de base para entender lo siguiente. Lo siguiente no tiene que ver con los sacerdotes. Lo siguiente no tiene que ver con prácticas rituales. Lo siguiente tiene que ver con aquellos que de todo corazón quieren volverse a Dios. Porque ese es el llamado primero de Dios: vuélvanse a mí. Si ustedes se vuelven a mí, yo me voy a volver a vosotros. ¿Sí? Si el pueblo de Dios cambia en cuanto a su necedad, en cuanto a su desobediencia, en cuanto a su infidelidad, y se arrepiente, cambiando la situación en la que se encuentra, el efecto inmediato es que yo me volveré a vosotros. Cuando el pueblo de Dios, hermanos, está arrepentido, cuando el pueblo de Dios reconoce sus malos caminos y se aparta de ellos, Dios se vuelve de manera particular a su pueblo. Dios siempre, hermanos, eso es bien importante también verlo aquí. Dios siempre responde a la búsqueda sincera de su pueblo. Jesús dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. A pesar de que los años de esta generación y de las anteriores generaciones fue la desobediencia, si ellos se vuelven a Él, le van a encontrar. Si ellos se vuelven a Él, Él se va a revelar para ellos. Si ellos le buscan de todo corazón, le van a encontrar. Entonces, primero Dios nos dice: yo he sido el mismo siempre para con ustedes.
Ustedes constantemente, así como las generaciones pasadas, han sido rebeldes. Pero mi llamado para ustedes en este momento es: vuélvanse a mí. No importa lo que ha sucedido, si ustedes se vuelven en este momento a mí, yo me volveré a ustedes. Ahora, cuando Dios dice, parece que surge la pregunta en el corazón de esta generación: mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, el Señor le dice: vuélvanse a mí. Los profetas decían: arrepentidos de vuestros malos caminos. Y esta generación comienza a preguntar: bueno, pero ¿en qué debemos volvernos? ¿Sí? Porque de alguna manera lo que veíamos y hemos visto a través de todo el libro es que esta generación no veía su pecaminosidad. No veía el estado espiritual decadente que tenía delante de Dios. Esta generación había vuelto, había restaurado el templo, la ciudad, el sacerdocio. Trataban de cumplir de alguna manera sus obligaciones espirituales. Y cuando el Señor le dice: arrepiéntanse, ellos dicen: ¿de qué? ¿Sí? Ahora, como alguien decía, peor que el pecado es la insensibilidad al pecado. Peor que el pecado es no saber que estamos pecando. Porque eso nos lleva a una situación donde desconocemos lo que estamos haciendo y podemos continuar en él. Como decíamos y lo hemos visto a través de todo el libro, este pueblo tenía un pecado y era que no sabía cuáles eran sus pecados. Ignoraban sus pecados. Ignoraban que este asunto que Dios les iba a decir era una transgresión, era una desobediencia. Era una afrenta a la santidad de Dios. Hay generaciones, hermanos, que están en unos pecados graves que no saben que están pecando seriamente contra Dios. Eso me parece algo impactante, hermano. A veces la dureza del corazón, la ceguera espiritual y la falta de discernimiento en las cosas santas hace que estemos en una actitud pecaminosa sin darnos cuenta que estamos siendo desaprobados por Dios. ¿Cuántas personas que están en unos pecados serios y no saben que están pecando, hermanos? Así era esta generación. ¿Están pecando? ¿En qué? Dígame en qué. Vamos al templo, sacrificamos animales, adoramos al Dios vivo, tenemos la ley. ¿En qué estamos pecando? Bueno, Dios les va a responder en qué estaban pecando. Esta va a ser la cuarta acusación para este pueblo. Dice ahí, verso 8. Ellos preguntan en el verso 7, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, si necesitamos cambiar, tú dices que necesitamos cambiar. Recuerde que esto es como una discusión entre Dios y el pueblo, ¿no? ¿En qué debemos cambiar? Ya el Señor les ha hablado varios pecados en los que ellos han caído. Pero ahora mira lo que responde el Señor en el verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué necesitan cambiar? Dios le responde, ustedes me están robando. Y ellos le preguntan, ¿en qué te hemos robado? O sea, la cuarta acusación de Dios para este pueblo es que este pueblo está robando a Dios. Y ellos inmediatamente responden, ¿en qué estamos robando a Dios? Y ahí viene el asunto del tema de hoy. En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces el asunto que el Señor va a entrar a tratar en este caso es el diezmo y las ofrendas. Esa es la acusación de este pueblo. ¿En qué te hemos robado? En las ofrendas y en los diezmos.
En eso ustedes me están robando. Y no solo ustedes, toda la nación ha caído en este pecado. Por eso les está yendo mal, dice Dios. Decíamos en un comienzo, qué tema y qué pasaje tan conocido, qué pasaje tan a veces sobreenfatizado. Pero como decíamos también, como hemos venido estudiando todo el libro, vale la pena entender la acusación que Dios está haciendo para su pueblo, por qué la hace y que enseña esto para nosotros. Entonces, hermanos, ya el asunto de las ofrendas lo había tratado Malaquías. Ellos ofrecían lo peor para Dios, lo tuerto, lo cojo, lo dañado. Era una práctica que sus ofrendas eran desagradables, ya lo estuvimos considerando. ¿Y en qué asunto ellos estaban robando los diezmos del Señor? Primero que todo vamos a ver cuál era la práctica que la ley enseñaba del diezmo, el objetivo del diezmo y lo que estaba haciendo esta generación. Ahora, como decimos, hay muchos que han usado este pasaje, ¿sí?, para abusar del pueblo de Dios, pero también hay muchos que ni leen este pasaje por miedo, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener un equilibrio. Si el pasaje está ahí es porque es una verdad de la palabra de Dios y debemos entender el corazón de esta verdad. Yo creo que el asunto del Sermón del Monte nos va a ayudar bastante, porque el Sermón del Monte nos mostraba que Jesús venía a traer un verdadero cumplimiento de la ley y nos mostraba el espíritu de la ley y nos mostraba que la justicia del cristiano tiene que ser mejor que la justicia de los fariseos. Entonces eso nos va a dar a entender también este pasaje de una manera más equilibrada. Thomas More decía que la ley de Moisés decía que principalmente los israelitas debían escoger o apartar la 10ª parte de todo lo que recibían para entregarla a la casa de Dios, especialmente para 3 aspectos. Números 18, vamos, si usted puede ir rápido, puede leerlo, verso 28, nos decía que la 10ª parte de las posesiones de los israelitas tenía que ir para la casa de Jehová, porque era de esos diezmos que los levitas se sostenían. Dice ahí Números 18, 28. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Entonces ellos tenían que dar de todos sus diezmos a Aarón para el pago, la manutención o el sustento de los sacerdotes. Ahora, Deuteronomio capítulo 14, 28 nos mostraba que otro diezmo que se recogía, este sí era cada 3 años, era usado para los pobres. Dice ahí Deuteronomio 14, 28. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y los guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, el que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces, segundo, un diezmo para los sacerdotes, su sustento. Otro diezmo para los pobres, huérfanos, viudas, extranjeros y levitas peregrinos debían ser sustentados con esta parte del diezmo. Y Números 18, verso 21, también nos decía que todo lo que incluía el ministerio de la casa de Dios debía ser sustentado con los diezmos. Dice: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces el diezmo en la ley tenía 3 usos directos: el sustento de la casa, el sustento de los sacerdotes y las obras de misericordia para los pobres. Ese era el mandamiento. Ellos tenían que pagar un diezmo de todo lo que ellos tenían. Ahora, como hemos venido diciendo con el estudio del Sermón del Monte, la ley es buena, hermanos. Pablo enseña eso en Romanos 7,
Y él dice lo siguiente, si usted también puede leerlo o anotarlo ahí en Romanos 7:12, dice que de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo nos dice que la ley en realidad no es mala, hermanos. Cuando nosotros miremos la ley, de verdad que no debemos ver en ningún sentido la ley como algo malo. La ley, dice Pablo acá, es santa, justa y buena. ¿Por qué en este aspecto del diezmo la ley era santa? Bueno, porque la ley con el mandamiento de apartar el diezmo para todos los israelitas hacían que los israelitas participaran en cosas sagradas. Estimulaba a los israelitas a participar de una manera muy práctica, muy común en cosas que tenían que ver con Dios, lo sagrado, lo santo y la adoración a Dios. Entonces el diezmo no era apartar dinero, apartar la 10ª parte del producto, del fruto de la tierra para algo común, no, era para algo sagrado. Entonces en ese sentido la ley tenía algo muy precioso. Involucraba a los israelitas para que aquellos que no podían servir en la casa, por lo menos participaran con el sustento de esa casa. ¿Sí? Y eso es algo que es un privilegio para este pueblo. Ellos tenían el privilegio de participar de las cosas sagradas, por lo menos en el don de dar. Jesús dijo un día, mejor es dar que recibir. Entonces, ¿el diezmo era algo bueno o era algo malo? No, era bueno, hermanos. ¿Sí? Porque era algo justo. Pablo dice que la ley mostraba cosas santas, justas y buenas. ¿Por qué era justo? Porque ellos recibían todo de Dios, hermano. Y que ellos sacaran la 10ª parte de lo que Dios les daba para honrar a Dios como un acto de agradecimiento. ¿Usted cree que es algo injusto? No, hermanos. En realidad era una manifestación de agradecimiento de aquellos que recibían todo de aquel que está en los cielos. Entonces el diezmo era, además de santo, era más que justo. Ellos podrían dar más, pero Dios puso una medida que casi todos lo podían dar. Y también en ese sentido era justo. No era que Dios decía, tienen que darme tanto. Entonces unos que eran ricos decían, bueno, yo puedo dar eso porque a mí me sobra. Y otros que eran pobres decían, no, para dar eso me va a tocar esforzarme. No, la 10ª parte de lo que tuvieran. Eso hacía que también el diezmo diera según lo que cada una de las personas tenía. Y bueno, ¿por qué era bueno? Hay muchas cosas por las que el diezmo era bueno. Primero era bueno porque libraba el corazón del pueblo de la avaricia. Libraba el corazón del pueblo de tener todo para ellos mismos, para su disfrute, para su deleite. Les enseñaba a ser generosos. Les enseñaba a dar. También les enseñaba a tener fe, porque dar incluía que tú tenías que sacar algo que tú pensabas que podías vender o tener más y lo dabas creyendo que el Señor te iba a seguir dando. Entonces tenía unas lecciones buenas para ellos. Entonces nosotros vemos que la ley tiene propósitos y el espíritu de la ley siempre es instruir. Siempre es enseñar cosas santas, justas y buenas. Es más, Pablo ahí en Romanos 7:14 hablando de la ley, dice, hermanos, que la ley es espiritual. Volvemos al asunto con el que Malaquías está diciéndonos. Malaquías dice, vuelvan su corazón a mí. Porque este asunto no es solo un asunto de plata, o no es solo un asunto de dar. Este es un asunto de corazón y es un asunto espiritual. Porque para Dios, aún en lo que gastamos nuestros recursos, habla de cosas espirituales. Paul Washer dice que nuestro Dios es en aquello en lo que gastamos nuestro dinero. Entonces la ley no solo era un asunto de sacar y dar y ser bien, sino era algo espiritual. Tenía una connotación espiritual. ¿En qué sentido puede ser una connotación espiritual? Que para Dios todos estos actos de obediencia era adoración. Cuando las personas traían esto era un acto público de adoración. Y Dios se sentía agradado por el amor de su pueblo, por el servicio de su pueblo, por la entrega
de su pueblo. Era más que un asunto de dinero. Ahora, por lo que vamos a ver, hermanos, en estos pasajes, ese mandamiento de pagar los diezmos no era opcional, era un mandamiento. No era una ofrenda, era una deuda. Ellos tenían que pagarlos. No era lo que sobraba, eran sus primicias. No era un peso o una carga, era una bendición. La bendición de honrar a Dios de esta manera. Siempre, hermano, usted lea su Biblia así rápidamente. Siempre que hubo un avivamiento espiritual en una generación, siempre esa generación fue generosa en sus dádivas con Dios. En los días de Moisés, Moisés un día tuvo que decir: ya no traigan ofrendas. ¿Sí? En los días de David, cuando él va a morir, dice: todo esto lo he apartado para Dios y para su servicio. ¿Quién quiere cooperar? Y todo el mundo cooperó. En los días de Ezequiel y cualquier rey que restauró el culto a Dios, siempre el pueblo fue generoso. En los días de los apóstoles, ellos vendían todo y lo ponían a los servicios de los apóstoles para servir a Dios. En los días de Pablo se nos recuerda a las iglesias de Macedonia que en su profunda pobreza abundaron en generosidad. Entonces usted no puede cortar nunca de la historia sagrada que cuando Dios hizo algo en los corazones, eso afectó el bolsillo del pueblo. El pueblo fue generoso. Yo sé que eso se ha distorsionado mucho, pero usted no puede negar eso que está ahí en la palabra, hermano. Si usted lo lee, usted se va a dar cuenta que siempre fue así. Ahora, ¿qué estaba pasando en esta generación? Miren lo que dice ahí Dios en el 8, 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Cómo así, Dios? ¿Qué significa eso que robará a Dios, el hombre a Dios? Dios explica por el profeta: pues vosotros me habéis robado. O sea, Dios sentía este asunto como un acto de desobediencia, como un acto de quebrantar su palabra, pero la perspectiva como Dios lo está colocando es que cuando este pueblo retenía los diezmos, este pueblo estaba pecando, robando a Dios. Esa palabra que usa aquí Malaquías, robar, solo aparece 2 veces en el Antiguo Testamento. Una es en Proverbios y en este pasaje. Y la idea es literalmente tomar algo a la fuerza. Como en Proverbios se traduce así, como los que despojan. O sea, cuando usted roba violentamente a alguien, cuando usted toma posesión de algo que no le pertenece, pero de una manera intencional, agresiva, planeada, ¿sí? Eso es lo que Dios está diciendo que hace Israel con los diezmos y las ofrendas. Desde la perspectiva de Dios, este pueblo lo estaba robando. Ahora, tremendo, porque para Dios los diezmos no le pertenecían al pueblo, sino a Él. Y el pueblo los estaba tomando. Es como si Dios dijera: esa parte, tú tienes todo, pero esa 10ª parte me pertenece a mí, tienes que traerla. Entonces, cuando ellos no la traían, lo estaban robando. O así lo decía Dios. Ahora, es una pregunta difícil. Ustedes me están robando. Y Israel decía: pero ¿cómo te estamos robando? Porque en últimas Dios es el dueño de todo. ¿Cómo me están robando? En los diezmos y en las ofrendas. Ahora, hay cosas que no son compatibles, hermano. Hay cosas que no son compatibles. En cuanto a la adoración a Dios, el servicio a Dios, el amor a Dios, que tienen que ver con el diezmo. Dionisio Pei, él dice lo siguiente: amor y robo nunca son compatibles. Quien roba a Dios no le ama verdaderamente. O sea, alguien que ame a Dios, alguien que desee agradar a Dios, no va a tomar algo que a Dios le pertenece. O sea, si yo amo a mi esposa, yo no voy a robarle a mi esposa.
¿cierto? Sería algo muy incongruente. Hay otras cosas que no son congruentes. Robo y gratitud. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy agradecido con Dios, en vez de tomar lo que de Dios le pertenece, yo en gratitud le voy a dar a Dios lo que Él pide. ¿Sí? Entonces, el pecado de no diezmar era un pecado de ingratitud. El pueblo no sentía que tenía que darle a Dios lo que Dios pedía. ¿Sí? ¿Qué más demuestra el pecado de esta generación? Que esa generación amaba profundamente el dinero y no se quería despojar del dinero. ¿Qué más también muestra el pecado del robo del diezmo? Incredulidad. Porque seguramente las palabras que Dios nos va a decir en los siguientes versículos les dice a ellos: pruébenme, si ustedes dan, yo les voy a dar. Pero ¿por qué muchos retenían su diezmo en aquellos días? Porque si yo doy, entonces no voy a tener para pagar esto. Entonces si yo doy, no me va a alcanzar para esto. Si yo doy, ¿cómo voy a hacer al final del mes para esto? Entonces el pecado de retener los diezmos era en sí también un pecado de incredulidad. Además de ingratitud. Además también era un pecado de indiferencia. ¿Por qué? No me importa la casa de Dios, no me importa el servicio en la casa de Dios, no me importa de que viven los sacerdotes, no me importan los pobres. No dar era un pecado de indolencia e indiferencia hacia la causa de Dios. ¿Sí? A veces hay hermanos que dicen: yo no doy porque no se necesita. ¿Qué? No tienen, su corazón está totalmente despegado de la causa de Dios. Entonces hay varias cosas que nos muestran síntomas muy extraños en estas generaciones: ingratitud, falta de amor, falta de fe, indolencia. Y todo eso era espiritual, hermanos. Porque recuerde que la ley es espiritual, buena, justa y santa. Ahora, ¿qué estaba trayendo esto sobre la nación? Porque, hermanos, el pecado siempre trae consecuencias. Y este pecado, retener los diezmos en aquellos días, había traído consecuencias. Dice el verso 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hermano, parece que esa generación, esa nación toda decía: hermano, aquí no se diezma, diezmar no es importante. Entonces todo el mundo decía: no, aquí no se, en esta generación no diezmamos, porque eso no. Todo el pueblo se acostumbró a no diezmar, hermanos. ¿Y qué trajo eso? Maldición. ¿Se acuerdan que ya Dios había dicho que los estaba maldiciendo? Los pasajes anteriores decían: aún vuestras bendiciones están siendo maldecidas. ¿Sí? Por engañar, habíamos visto eso en el capítulo 1, verso 4. Por deshonrar a Dios en el capítulo 2, verso 2, ahí en cuanto a las ofrendas. Y ahora en cuanto al diezmo, Dios nos dice que Él está trayendo el mal por la desobediencia. O sea, si la ley lo decía, si Dios lo mandaba y ellos desobedecían, el resultado de eso era que les iba a ir mal. Dios estaba trayendo mal sobre este pueblo. Sus negocios estaban yendo mal, sus familias estaban yendo mal, su vida espiritual estaba yendo mal, el ambiente político se estaba poniendo malo para ellos. Y todo porque ellos estaban cayendo en una serie de pecados que no se daban cuenta. Entre esos, no el único, pero entre esos, el diezmo. Hermanos, Dios, como vamos a ver, Él de alguna manera siempre trata de despertar a su pueblo. Y una de las maneras que usa es la disciplina. Cuando su pueblo actúa mal, Dios quebranta a su pueblo, a ver si su pueblo, en ese quebrantamiento, en esa disciplina, el pueblo reacciona. ¿Sí? Es una manera de misericordia de Dios.
Spurgeon decía que no existe peor situación cuando Dios entrega a los hombres a su pecado sin corregirlos, sino los deja que se vayan en sus pecados. Pero cuando Dios comienza a hacer que las cosas nos comiencen a salir mal, esto es como que una manera para reaccionar. Oiga, estamos haciendo algo mal porque comenzamos esto y nos va mal. Queremos hacer esto y nos va mal. Empiezo esto y no prospera. ¿Por qué será? Ahí uno comienza a decir, pero Señor, ¿por qué me está yendo mal? Si lo normal, hermano, es que cuando el pueblo de Dios obedece a Dios y honra a Dios, le va bien. ¿Sí? Como lo vamos a ver. Entonces, hermanos, el pecado, la incredulidad, el amor al dinero, la ingratitud de este pueblo estaba haciendo que Dios corrigiera a este pueblo, trayéndole juicios. Ahora, esa es la queja de Dios. Ustedes me están robando. Pero como veíamos en los pasajes anteriores, Dios termina siempre mostrándoles el camino del arrepentimiento, porque Dios no solo muestra el pecado, sino cómo restituir. Entonces les dice ahí en el verso 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Como este es el pecado, esta es la solución. ¿Sí? Es como cuando Pablo dice, el que roba, ¿qué debe hacer en muestra de arrepentimiento? No robe más. El que miente, ¿qué debe hacer en muestra de arrepentimiento? Pues decir la verdad. Entonces, como el pecado tenía que ver con los diezmos, la manera como Dios propone el arrepentimiento para esta generación es que en respuesta a lo que ellos están haciendo, comiencen a hacer aquellas cosas que han dejado de hacer. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Sí? Hermanos, si ellos querían volver a Dios, tenían que volver a la obediencia a los mandamientos de Dios, especialmente en este que Dios está trayendo. Ahora, eso nos muestra, hermano, que el arrepentimiento de manera espiritual tiene que ir acompañado de frutos prácticos. Quien tiene un corazón que se quiere volver a Dios, también va a ser generoso con la obra de Dios. Hermano, y estos asuntos de dinero son a veces tan dicientes, porque decía Leonard Ravenhill que a veces nosotros gastamos más plata en nuestras mascotas que en la obra de Dios. A veces nosotros gastamos más plata en maquillaje que en la obra de Dios. A veces nosotros gastamos más plata en comida, y no estoy hablando de la comida normal de la casa, que en la obra de Dios. A veces nosotros gastamos la plata en cosas que no tienen ningún valor, hermanos. Y la causa de Dios es para nosotros algo, si nos sobra. ¿Sí? Entonces a veces nuestra devoción, nuestra gratitud, nuestro servicio a Dios no es la prioridad. Y aquí el pasaje, ya como trayendo una aplicación práctica hacia nosotros, es que ciertos asuntos para Dios son espirituales e importantes. Y Él esperaba que su pueblo volviera al llamado, trayendo sus diezmos a la casa. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. O sea, Dios deseaba que su casa, el templo, estuviera lleno de provisión, que no escaseara, que hubiera abundancia, que las personas pudieran ver que los salones del templo eran llenos porque había un pueblo agradecido con Dios, había un pueblo generoso, había un pueblo que quería servir y que confiaba en la provisión de Dios. Ahora, hermanos, siempre la Biblia nos enfatiza al pueblo de Dios que nosotros debemos ser generosos primeramente con la causa de Dios. O sea, nosotros podemos dar para otras cosas, pero primeramente para la casa de Dios. Todo lo que tiene que ver con lo sagrado, lo santo, la honra a Dios, el servicio a Dios. Dice, y haya alimento en mi casa.
Y el Señor les dice unas palabras que sí, a veces las han torcido y suena feo como en algunos ambientes se dice, pero el pasaje también quiere estimular la confianza y la fe del pueblo. Y dice ahí, y probadme ahora en esto. O sea, en esta área yo quiero que ustedes aprendan a confiar en mí. En esta área yo quiero que ustedes aprendan a ser generosos. Yo quiero que ustedes confíen en mí en esto. Porque a veces nosotros de verdad tenemos como una dicotomía a cosas que tienen que ver con la oración, la lectura de la palabra, la sabiduría, mi servicio. Eso es espiritual, pero el dinero no es espiritual. O lo que damos no es espiritual. Pero el Señor dice, pruébenme en esta área también. Probadme en esto. Porque de alguna manera el texto nos da la idea que ellos tenían miedo. Sí, a veces las personas no dan porque, y hermano, pero es que tengo que esto y la situación tan difícil y la pandemia y yo tengo que tener algo guardadito porque pasa algo y de pronto yo necesito para esto y comienza la persona por miedo a las circunstancias a dejar de dar y cae en un pecado. ¿Cuál es el pecado? Incredulidad. Porque de alguna manera cuando la persona piensa eso, piensa que Dios no le puede dar. No lo puede bendecir, no lo puede sustentar. Entonces la persona en este sentido comienza a tener temor. Entonces el Señor le dice, probadme ahora en esto. Hermanos, Dios quiere que lo conozcamos en todas las áreas de nuestra vida. Es que no existe un aspecto de nuestra vida que Dios no quiera ser nuestro Dios, hermano. Dios es el Dios de lo eterno, pero también Dios es el Dios de los asuntos prácticos. Dios es el Dios de nuestra alma, pero también es el que sustenta nuestra barriga, hermano. Dios es el que nos dio vida eterna, pero también el que nos da el abrigo y el sustento, hermanos. Dios es Dios en todas las cosas. Dios es Dios acá, es Dios en el trabajo, hermano. ¿Sí? Y a veces nosotros creemos en Dios en unos aspectos, pero en otros somos incrédulos. Somos incrédulos. ¿Sí? Y Dios quiere que en este aspecto también lo conozcamos, o esta generación lo conociera. ¿Sí? Es posible que algunos de nosotros en estos aspectos ya lo conocemos, pero esta generación no. Esta generación, toda la nación, dice el pasaje, toda la nación estaba en este pecado. Toda la nación estaba en esta práctica. ¿Sí? Entonces el Señor dice, probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, Dios quería que su pueblo aprendiera esto porque siempre el deseo de Dios es bendecir. Hermano, ¿cómo era el Edén en un comienzo? No era un desierto, hermanos. Era un lugar repleto de las bendiciones de Dios, repleto del cuidado de Dios, repleto del amor y la misericordia de Dios. ¿Sí? Era un paraíso. Y Dios quiere que nosotros veamos cómo Él es generoso, cómo Él puede ser bondadoso, cómo puede Él abrir ampliamente sus bendiciones para nosotros. Si nosotros confiamos, si nosotros somos agradecidos, si nosotros somos obedientes, si nosotros morimos a nuestro amor al dinero para ser generosos con la causa de Él, si nosotros le damos lo justo, lo que corresponde. ¿Sí? Dice ahí, mire esas palabras, hermanos, dice ahí, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, bendición sobre bendición. Como dice el Nuevo Testamento. Dios quiere darnos no una medida escasa, sino Él quiere dar rebosantemente. O sea, Dios no es limitado, hermanos. Dios puede bendecir rica y ampliamente a su pueblo. Alguien decía, mejor 20 o 30% con la bendición de Dios a 100% con su maldición.
Que ellos todo lo que tenían Dios lo estaba maldiciendo, hermanos. Ahora dice Dios, si ustedes hacen esto, yo los voy a bendecir. Y como este hermano decía, mejor lo poco con la bendición de Dios que lo mucho con su maldición. Ahora, hermanos, es obvio, es evidente, no habría que explicarlo, pero es obvio y evidente que las bendiciones que Dios está haciendo referencia aquí no son solo bendiciones materiales. Es un terrible engaño, tal vez es el mayor engaño de la teología de la prosperidad, pensar que esas bendiciones que Dios habla son asuntos económicos. Porque alguien decía, tal vez no existe la persona más pobre y miserable que aquella que solo tiene dinero. El dinero en muchos casos es una maldición, hermanos. Cuando Dios habla de bendiciones, Él habla de muchas cosas, hermano. Cosas que tienen que ver con asuntos espirituales, cosas que tienen que ver con asuntos familiares, cosas que también involucran nuestros negocios, nuestros asuntos. Pero si usted piensa en este pasaje solo en bendiciones económicas y materiales, usted necesita arrepentirse si usted no ha conocido el Evangelio. Usted necesita salvación. ¿Sí? Si su corazón está pensando solo en dinero cuando leyó este pasaje, usted tiene un corazón avariento, hermanos. Yo me ponía a pensar, cuando Dios le dice a este pueblo, los voy a bendecir con toda bendición para que sobreabunde en medio de ustedes mi bendición, ¿a qué se refería? Yo me ponía a pensar. Yo puse aquí algunas frases que me llegaron en ese momento. Bendición sobre bendición en una vida, una nación, es una vida llena de la presencia de Dios, llena de su gozo, llena de su paz, llena del gozo del Espíritu. Bendición sobre bendición es una vida que transborda de amor, de agradecimiento, de generosidad. Es una vida piadosa, es una vida que sirve a Dios. Familias consagradas, hijos salvos, hijos santos, hijos que quieren servir en lo sagrado. Para mí eso es bendición de Dios, hermano. Bendición, ¿qué es más? Personas sirviendo al Señor. Dios derramando sus dones, su sabiduría, sus ministerios entre su pueblo. Bendición, ¿qué más es? Personas viviendo un buen testimonio, mostrando el amor de Cristo, siendo luz para el perdido. Bendiciones, ¿qué es? Iglesias creciendo, personas siendo salvas, iglesias dando fruto, ministerios transbordando de la gracia de Dios. Bendición, ¿qué es? En términos económicos, ¿qué sería bendición, hermano? Bendición es tener una casa con suficientes provisiones para recibir a otros, para dar al necesitado. Bendiciones, ¿qué es? Que yo en vez de pedir prestado, doy a la causa de Dios, doy al pobre. Soy generoso. Bendiciones, ¿qué es? Recibir para poder dar. Hermanos, ¿cuánto yo deseo que Dios me bendiga, hermanos? Bendiga mi matrimonio, bendiga mi casa. ¿Cuánto deseo yo ver el cuidado de Dios con mi hija, con mi esposa, con la iglesia, con mi ministerio? Yo quiero la bendición de Dios. ¿Usted no quiere la bendición de Dios? Yo quiero la bendición de Dios. Y Dios dice, hermanos, si usted en algunos asuntos endereza su vida, es obediente, es agradecido, es generoso, tiene fe, yo lo voy a bendecir. Y usted se va a dar cuenta cómo lo puedo bendecir rica y grandemente. Dice, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En estos días alguien me decía, hermano Pablo, pero yo he visto que Dios lo ha bendecido. Entonces yo le decía a esa persona, desde que me convertí, hermano, yo siento que Dios me ha bendecido en todas las cosas. No hay un aspecto de mi vida en el que yo no diga, Dios no ha sido bueno y misericordioso sin yo merecerlo. Dios siempre
siempre ha sido bueno, hermanos. Generoso. Su gracia, su amor, su presencia, su sustento, su fidelidad, siempre ha estado, hermanos. Yo no puedo hablar mal del Señor. Le dije, hermano, Dios me ha bendecido millones de veces más de lo que yo merecía. Dios es bueno, hermanos. Ahora, porque a veces nos va mal, hermanos. Es una pregunta que a veces deberíamos hacernos. Porque a veces el mal nos está persiguiendo. ¿Sí? Dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, la bendición del Señor, hermanos, no es escasa. La gracia del Señor no es, Dios no es limitado, hermanos. Hay cosas que nosotros sentimos que nos faltan, Dios podría darnos mucho más allá de lo que imaginamos. Y no estoy hablando otra vez de cosas materiales, hermano. Aunque pueda incluir a veces lo material. Y lo siguiente dice ahí en el 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Además de derramar bendiciones abundantes y extraordinarias, Dios promete cuidar, proteger lo nuestro. Imagínese eso. Dios muchas veces usa ese lenguaje. No temas, yo no te desampararé, nadie te hará mal. Yo te voy a cuidar. Si en esto ustedes me prueban, si ustedes en esto, el mal no les va a tocar. ¿Sí? Yo voy a guardarlos del devorador, del que hace mal, del que destruye. ¿Sí? Dios se promete proteger a este pueblo. Y en aquella época, hermano, era un asunto terrible, porque en aquella época no habían acuerdos de paz. En aquella época un imperio se levantaba y destruía e invadía a todos alrededor. O sea, una ciudad era tan fácil ser conquistada, destruida, y la persona que tenía tanto en algún momento podía perderlo todo. Hermano, y eso que sucedía en aquella época, en un sentido puede seguir sucediendo en nuestros días. A veces usted confía tanto en su salud, en su dinero, en su trabajo, en su empresa. Hermano, y si Dios le quitara la protección como hizo un día con Job, en un solo día, hermano, lo que usted tiene se puede acabar. Yo les conté una vez el testimonio de un hermano que una vez vino para un campamento y le decían así, tío rico. Así le decían, tío rico. ¿Cierto? Porque era una persona que tenía muchísimo dinero, había sido muy exitoso en los negocios, eran negocios, hermano, que él en comisiones se podía ganar literalmente miles de dólares. Y cuando llegó eso le decían tío rico porque se había vendido, haga de cuenta aquí como una cadena de almacenes como Éxito. Y la comisión había sido, él me decía, hermano, de aquí en adelante yo puedo vivir sin trabajar. Al año vino, hermano, y no tenía para el pasaje para regresarse a su país. Dios lo llevó a la ruina, hermano. Pasó de vivir en hoteles 5 estrellas a estar arrimado en la casa de un familiar por allá en un cuartico lleno de palomas, sucio, maloliento, porque Dios le quitó la protección. ¿Por qué, hermano? Bueno, él mismo nos decía, nunca fui sabio con las bendiciones de Dios. Fui necio, fui orgulloso. Y todo lo que Dios tenía se lo quitó en un año, hermano. En un año, cosas que usted ya pensaba, una persona con lo que este hombre tiene puede vivir el resto de la vida tranquilamente. Se lo quitó en un año. Después tuvimos que hacer una recolecta para pagarle el pasaje. Hermano, la protección de Dios es importante. En un mundo donde tanta inestabilidad. Hermano, usted no confía. Alguien me decía, es que yo tengo que trabajar porque es que es mi trabajo. Usted no depende de su trabajo, hermanos. Usted depende de Dios. Ay de usted si Dios está contra usted. Pero qué bendición si Dios está con usted. No importa si está en ese trabajo o en otro lugar. Dios es fiel, hermanos.
El problema es cuando Dios está contra nosotros, cuando estamos haciendo las cosas mal, cuando hacemos lo que le desagrada. Ahí sí es el asunto de preocuparnos, hermano. Y mire lo que decía, el resultado de todo esto. Y todas las naciones os dirán en el 12, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. O sea, no solo, va a ser tanto lo que yo voy a hacer con ustedes, dice el Señor, que la gente va a decir, oiga, Dios, estas personas son dichosas, estas personas son felices, estas personas son bienaventuradas. Hermano, cuando Dios manifiesta su gracia, esa gracia es visible, ¿no? Usted ve la bendición de Dios. Hay personas que usted ve y dice, realmente uno ve que Dios bendice. Como también hay casos que usted dice, uy, Dios maldice. Usted ve personas que la vida que Dios les da, la gracia, que la paz, el amor, la armonía, el sustento, la fe que tienen, usted dice, realmente son personas bienaventuradas. Se vuelven personas deseables. Hay veces hermanos dicen, oiga hermano, yo quisiera tener la familia que tiene el hermano tal, quisiera tener la vida. O sea, usted, hermano, la bendición de Dios se ve, ¿cierto? Usted no la alcanza a ver. Ay, cómo Dios es de generoso, de bueno. Como a veces usted dice, uy, qué disciplina del Señor, ¿no? Qué trato. A veces uno queda como, qué trato, Señor. ¿Sí? Uno queda con esa sensación al ver a veces. Yo a veces cuando uno va viajando, visitando iglesias, visitando familias, conociendo hermanos, hay lugares donde uno se siente y dice, Señor, ten misericordia, que no me pase lo que le está pasando a esta familia, Señor. Como hay lugares que uno dice, uy, Señor, yo quiero tener lo que tiene esta familia. Y no está hablando de dinero, hermanos. Y hay personas que la gracia, la bendición de Dios se vuelven así como dice aquí. Las personas van a decir, Dios los está bendiciendo, son bienaventurados. Dice, seréis tierra deseable. La gente va a querer. Es como si dijeran, no, vámonos a vivir a Israel, porque mire cómo está Israel. Queremos estar allá en eso. Después de ser en algunos momentos desiertos, va a ser una tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. O sea, el mismo que se compromete a tratarlos y ellos no se arrepienten, el mismo que se compromete a decirles, bueno, si ustedes, yo les voy a bendecir. Bueno, después de entender el pasaje, vamos a tener algunas aplicaciones. Yo vuelvo al asunto del objetivo de la ley. Yo he enseñado cosas en contra de la práctica del diezmo en algunas iglesias porque hay asuntos que son abusivos. Pero no, y yo quiero aclararles a ustedes, no estoy en contra del diezmo. Les voy a decir otro asunto más difícil para ustedes. Yo soy diezmista. Todo lo que me da Dios, yo diezmo. Porque entiendo que la ley es buena, hermanos. Aquí no obligamos a nadie a diezmar. Pero para mí el diezmo es una manera de dar a Dios de una manera regular, constante. Y creo que es lo que enseña la ley, la generosidad, el cooperar, el dar. Entonces, aunque estamos en contra de la práctica abusiva de algunas iglesias, sí creemos que los hijos de Dios deben ser generosos con la causa de Dios. Porque el Nuevo Testamento habla bastante de eso. Ahora, hermanos, la gracia magnifica la ley. No deberíamos dar el 10%. Los santos en Jerusalén dieron todo. O sea, deberíamos ir mucho más allá del 10%. Algunos, nuestra fe, nuestra irresponsabilidad nos lleva solo a dar el 10%. Pero si fuéramos conforme a la gracia, deberíamos dar más. Entonces, porque yo he escuchado que hay gente que dice, no, es que allá ustedes dicen que hablan en contra del diezmo. No. El diezmo, la ley es buena. Hablamos en contra de la práctica abusiva de algunas iglesias. Esa es una aclaración que yo quería hacerles a mis hermanos. Hermano, y en la medida que nosotros aprendimos eso en nuestra vida personal, hemos visto cómo Dios nos ha bendecido, hermanos.
De verdad, hermanos. Yo podría hablar de un antes y un después en la medida que aprendí a ser generoso con la obra de Dios. En la medida que yo doy, yo veo cómo Dios me sustenta en todas las cosas. Entonces, de pronto esto tiene aplicaciones para nosotros. De pronto hay algunos de nosotros que pensamos como en esta generación, ¿en qué te hemos robado? Pues que Dios nos da abundantemente y nosotros no somos generosos. Nosotros retenemos cosas que deberíamos dar. Nosotros gastamos todo en nosotros. Yo a veces a mí me da una tristeza cuando viene comienzo del mes y me toca pagar que la salud, que los servicios, que la cuota de esto, que el impuesto. Yo digo, Señor, casi 80% de lo que tú me das me toca quemarlo en cosas que no tienen sentido. Ojalá pudiera usar ese 80 para ti, pero no, me toca pagar eso. Pero hermano, a veces nosotros pagamos esto, y la parte de Dios sí nos sobra. ¿Cierto? A veces robamos a Dios, porque Él es el que nos da todo. Él espera que seamos generosos con lo que Él mismo nos da. Tal vez no sea el 10, tal vez como se propuso en su corazón. Pero Pablo sí enseña que se debe dar con regularidad, según lo prosperado, cada primer día de la semana, generosamente. ¿Cierto? Eso sí lo hemos estudiado. Hermano, ya no estamos bajo la ley, estamos en la gracia, y la gracia siempre nos lleva mucho más allá de la ley. Ahora, algo que me parece importante en este pasaje, hermanos, y para nosotros, es que Dios no quiere una obediencia ciega. Dios nos va enseñando por su palabra para que entendamos la enseñanza espiritual que está detrás de su palabra y podamos decir, oiga, Señor, si yo no quiero ser incrédulo, yo quiero dar sabiendo que tú me sostienes. Señor, yo no quiero ser indolente con tu obra, yo quiero participar. Señor, yo no quiero ser desagradecido, tú me has sido tan bueno como yo quiero ser generoso. O sea, Dios no quiere que demos por dar o porque el pastor nos pide, porque es que hay iglesias donde es así, hermano. Usted tiene que mostrar cuánto le entra económicamente al mes y bajo eso la iglesia saca un promedio del 10% y usted tiene que pagarlo, y si no paga, pues ahí. Usted no necesita el policía detrás, hermano. Usted no necesita el pastor manipulando y abusando usted para usted ser generoso. El corazón agradecido no necesita eso. Necesita volverse a Dios. Entonces Dios no quiere una obediencia ciega, y es muy bueno que nos lleve a estos pasajes para entender lo que Dios quiere en este aspecto. Entonces, creamos en Dios, hermano, obedezcamos a Dios. Y ciertamente, como Él lo ha prometido en su fidelidad, Él va a abrir las ventanas de los cielos y nos va a bendecir abundantemente. Cada uno tiene que examinarse a la luz del tema de hoy, como lo hacemos en cada tema, y considerar si esa área es un área en la que su vida tiene que experimentar arrepentimiento. Hay algunos que no, algunos que son generosos. Hay otros tal vez nunca se nos había hablado de esto. Yo he estado en iglesias donde he enseñado algunos así poquito, temas así, y los hermanos me dicen, hermano, nunca nos habían hablado de esto. Hay iglesias donde todos los domingos, hay iglesias donde nunca se habla de esto. Entonces, gracias a Dios que por su providencia llegamos en la serie a estos pasajes. Tal vez si no estuviéramos estudiando Malaquías, tal vez nunca enseñaríamos este pasaje en la iglesia. Pero Dios sabe por qué nos va llevando por ciertos estudios.